El prota piensa en que debería mostrar su poder hasta cierto punto. Si tenía suerte, su proceso podía ser acelerado, por ejemplo ser colocado al campo o ser admitido en la academia. Hugo le dice a su mayordomo sobre la bestia que capturaron para experimentar, entonces le pide que lo traiga. Se trataba de un troll, y de inmediato el prota empieza en ese instante. Cuando el troll lanza el primer ataque, el prota lo esquiva con facilidad. Se puso en buena posición para atacar, pero decidió retroceder. Eso era porque los trolls tienen un excelente poder regenerativo, así que solo valen los ataques mortales. Por ello se necesitaba un plan para cazar al troll. El prota esquivaba todos los ataques porque a pesar de que fueran muy lento el troll él debía actuar. Él podía acabarlo usando todo su poder, pero eso lo pondría en una situación complicada. Así que opta por usar su poder contra él. Su padre le dice al prota que fue suficiente, pero él responde que ya casi acababa, y dice creo que estoy cerca de una epifanía. El prota se pregunta cuánto de su poder debía poner. Lo que quería mostrar es un escenario que había nivelado. Durante el combate a partir de una epifanía, el prota vence al troll y todos se quedan asombrados. El primero en la historia de la casa de Baskerville. Un niño de 8 años ha alcanzado la segunda técnica, lo que sus hermanos lograron a los 18 años de edad. Hugo se queda atónito. Una semana después, mientras el prota estaba comiendo, todos se habían distanciado de él. Después de ese incidente, lo que había revelado hasta ahora era la segunda técnica de Baskerville y que era un experto en espadas de rango intermedio. Con la habilidad de troll que consiguió, debería ser más fuerte que un graduador medio. En ese instante los tres hermanos aparecen detrás del prota, pero ellos tan solo querían agarrarlo porque había derrotado un troll. Aunque el prota no se creía ninguna de sus palabras, pero de pronto aparecía el mayordomo para pedirle que se presentara en la habitación del patriarca. Hugo estaba en una reunión con el patriarca del clan Morg, Adolf Morg. Ellos hablaban del evento anual, el entrenamiento en conjunto, en donde ambos bandos se enfrentaban, alimentando aún más la rivalidad de estos dos clanes. Magia y espada son una pareja complementaria, eso es lo que una vez dijo un emperador. Debido a esto los Baskerville y los Moore empezaron un entrenamiento en conjunto. Solo participan niños entre 8 y 15 años, sin embargo había surgido un problema, había una mina de rubíes entre ambos territorios, por lo que se terminó derramando sangre por este conflicto. Esto hizo que las relaciones se pusieron tensas a pesar que el evento anual se seguía celebrando. Adolf le dice a Hugo que había escuchado que había un supernova en la familia Baskerville, un genio raro que solo nace, quizás una vez por siglo, pero él dice que también los Moore tenían un genio. Ella respondía al nombre de Camus, la hija de su hermana Respanee. Ella, en cuanto ve a Hugo, le dice que él era el ladrón que robó sus minas de rubíes, pedía que se las devolviera. Esto hacía enojar a Hugo, pero de igual forma dice que solo era una niña, aunque ella le vuelve a decir que le diera los rubias para poder investigar. Hugo dice que era suficiente. Él estaba muy enfadado, y Adolf le dice si es que estaba amenazando a tan solo una niña. De pronto llegaba el mayordomo con el prota. De inmediato Camus fue a encararlo. El prota recuerda que un futuro ella iba a acabar con innumerables magos, ahora tan solo era una niña. El prota le dice que había hecho un largo camino para solo hacer una rabieta. Eso hace enojar a Camus, y ella le explica con una escultura de hielo por qué es que la mina de rubias le pertenecía a los Moore. En resumidas cuentas, el problema era que la entrada a la mina estaba en territorio de los Moore, mientras que el largo de la mina se encontraba en territorio de los Baskerville, reclamando esto como suyo y negándose a rentarles el territorio a los Moore. Camus hace un ejemplo, haciendo que su brazo salga al territorio de los Baskerville en la maqueta, preguntando al prota de quién era eso. El prota la toma y responde que de él. Camus se sonrojaba un poco, y le dice que cómo iba a ser de él, pero el prota le responde que ella no era suya sino su brazo, sacando un cuchillo, dejando sorprendido a todos, y dice tu brazo es mío. Adolf le dice que se alejara de su sobrina, y le preguntaba a Hugo qué era lo que le pasaba, aunque el prota solo estaba bromeando, y Camus le dice que no olvidaría lo que había pasado. Los duelos amistosos entre los dos clanes habían comenzado, sin embargo la atención de todos se dirigió a otro lugar para los duelos amistosos de ese año. Camus Morg y Vickir van Baskerville iban a mostrar un duelo entre los dos genios de los respectivos clanes. Cuando sonaba la campana, Camus empezaba directamente con un conjuro, un hechizo cuádruple. A pesar de los múltiples intentos de dañar al prota, el prota esquivaba todos los ataques sin excepción. Ella hacia un muro de arena, pero el prota lo destruye fácilmente, y como Camus había bajado la guardia, el prota la atacó con un simple y delicado ataque. El prota le dio un pequeño golpe en la frente, y le pregunta que deberían terminar con ese cuanto antes si no se le saldría de las manos. Ella volvió a hacer otra vez el muro de arena, pero el prota, como la última vez, lo destruye fácilmente. Cruza su brazo y le pregunta de quién es el brazo. La respuesta es del individuo más fuerte, y le da otro golpe en la frente. Ella seguía lanzando magia a pesar de todo. El prota se alejaba de ella lentamente, y ella le llamaba cobarde y por qué es que huía.
Pero el prota le dice que será mejor que tenga listo un hechizo defensivo. El prota había aprovechado la pelea que se llevaba a cabo detrás de ellos, usó el ataque de otro mago en contra de ella. Todos estaban preocupados por ella y ella dice que se las arregló para evitar salir herido con el hechizo defensivo, pero toda su ropa había sido quemada por el hechizo de llama. Ella no quería que nadie la viera así. Entonces el prota llega y le da su chaqueta. Camus le dice por qué es que ayudaba a su enemigo y se preguntaba por qué se ocupaba de ella, pero ella se percata de que su brazo estaba sangrando. De igual forma, al final los Mourg la había encontrado sana y salva. Tiempo después Hugo le pregunta cómo es que le fue en la batalla contra la dama del clan Mourg. Él le dice que fue interesante y había entendido el propósito de este evento. Además le dice que estaba confundido sobre cómo tratar a una dama. Eso le ocasionó la herida por bajar la guardia, le dice Hugo. El prota se sorprende porque al parecer Hugo estaba preocupado por él, porque en su anterior vida no lo había tratado así. Después Hugo le pregunta qué es lo que deberían hacer con las minas de rubíes. El prota dice que deberían regalarlas. Su principal tarea era hacer crecer sus territorios. La zona en la que se encontraba la mina habitaban monstruos bárbaros y podían convertirse en un problema si utilizaban bien al clan Mourg. Es posible que puedan minimizar las pérdidas durante la expansión a esa región. Cuando los Mourg tengan las minas, asignarán un gran número de personas ahí. Solo tenían que llevarles los monstruos allí. Podían encargarse de dos problemas a la vez. Hugo le dice que su idea concordaba con un 90% con lo que tenía en la mente. De camino se encontraban con Adolf y este le pedía que conversaran antes de que se fuera. Él le dice que estaban pensando en una forma pacífica de resolver el conflicto de las minas y ellos se le habían ocurrido un compromiso entre los niños. El hijo mayor de los Baskerville y la hija mayor de los Mourg, su sobrina. Su hijo mayor cumplía 25 años. Le pregunta si estaba consciente de la diferencia de edad, pero Camus dice que solo son 17 años de edad y agrega que no se casaría con alguien más débil que su madre. Dice que odia tener una gran diferencia de edad. Quería a alguien de su edad o más joven. Hugo le dice que no era un buffet de elección y hace una insinuación, pero Adolf le dice al odio que él no era un integrante de sangre directa de la familia Baskerville. Hugo se estaba sintiendo molesto, pero dice que primero debía tener la aceptación de las dos partes. Sí que le pregunta al prota qué pensaba, a lo que el prota responde: yo acepto. Adolf creía que la actitud del prota era irrespetuosa hacia su sobrina. Hugo le dice que en Baskerville no existían la sangre directa o indirecta. Después Adolf le pide a Hugo que si le podría dar la oportunidad de tener una pequeña charla con el prota. Quería ponerlo a prueba porque se podía convertir en el futuro esposo de su sobrina. Adolf iba a poner a prueba las cualidades del prota, así que tenía de mostrarle todo. Adolf le dice que tendría una pequeña desventaja. Procede a hacer un jarrón con su magia de fuego, la tierra y el agua. Lo llena de agua y se lo pone en la cabeza. Iba a pelear con eso encima. Si se derrama aunque sea una gota de agua, la victoria sería del prota. El prota pensaba en que sería una buena oportunidad para poder medir el poder de Adolf. Antes de empezar, el prota piensa en que no debía pelear con todas sus fuerzas, solo debía cumplir las expectativas de Hugo. Entonces el prota lo ataca de frente. Él tenía un escudo de magia, la mejor manera para lidiar con una espada. Ahora Adolf atacaba a el prota, mientras que Hugo estaba a la expectativa de saber qué demostraría el prota. El hecho de que tenga 8 años después de la regresión y la experiencia práctica antes de la regresión, si combinas bien las dos, puedes atraparlo con la guardia baja. Si lo hace bien, podía matarlo. El prota se topa de nueva cuenta con el escudo. Adolf se mostraba confiado, mientras que el prota atacaba el escudo una y otra vez. En un instante la espada del prota se rompe. Cuando Adolf le dice que no era lo suficiente para ser el esposo de su sobrina, se da cuenta que un pedazo de la espada del prota había roto su jarrón, derramando el agua. Al ver esto, Camus se sonroja un poco y pregunta si se podían casar, mientras que Hugo pensaba en que tal vez había creado un sabueso más astuto de lo que esperaba. En el gimnasio de Baskerville estaban varios jóvenes sabueso enfrentándose contra un monstruo gigante. El guía de la familia les dice que cuando el oponente sea más fuerte que tú, lo desafiara cara a cara. Pero de pronto el trío de Hugo hace una maniobra en conjunto para hacerle un daño considerable al monstruo, así que los jóvenes sabuesos hicieron su trabajo y acabaron con el monstruo. Con eso todos los jóvenes son expertos en espadas nivel inferior. En ese entonces tenían 7 años de entrenamiento. Los felicita por su graduación y les desea buena suerte. Los jóvenes platicaban entre sí de a qué gremio se irían. Los 7 caballeros de la familia Baskerville, cada orden se centran en la vigilancia, búsqueda, seguridad, asesinato, represión, guerra total, etc. Fueron creados por varios propósitos. Los demás sabuesos se preguntaban a qué gremio iría el prota, debido al campo amplio de habilidades que había demostrado a lo largo del entrenamiento. En eso llega el mayordomo, diciéndole que la cabeza de la familia lo estaba buscando.
parecía que la posición había sido decidida. El prota se presenta y le dice que había pasado mucho tiempo sin verlo. Hugo lo felicita por terminar su entrenamiento y le dice que sería muy difícil a partir de ahora. Después de los 15 años, los hijos de la familia Baskerville se dividen en élite y prescindibles. Mientras los prescindibles mueren en batalla, los élites aprenden política y administración. De ninguna manera Hugo le dejaría a él, un hijo ilegítimo, tomar un curso de élite, pero Hugo le dice que asuma el papel de miembro en la Casa de Representantes. Eso ayuda a la administración y legislación y el poder judicial del distrito electoral. Tenía que atraer negocios al distrito. En resumen, es hacerse cargo de los asuntos grandes y pequeños dentro de la familia. El cargo que asumirá era el de vicecónsul de la ciudad de Underdog. Pero antes que nada el prota le pregunta algo. Les decía que si podía tomar prestado un rubí de la mina. Hugo le dice que puede ser difícil, pero confiaba en el prota. Cuando se fueron, el mayordomo le dice que Hugo se preocupaba mucho por él. Vikir pensaba en que si usa bien su puesto, podía desarrollar sus habilidades de forma más segura, pero eso no significa que los recuerdos de antes del regreso desaparecerán, y dice, me aseguraré de dejarte probar esta sensación también. En la ciudad del sabueso Baskerville, estaba haciendo los preparativos para recibir al nuevo cónsul. Los habitantes escuchaban que él tenía 15 años, entonces pensaban en que estaban jodidos. En ese momento llega el prota, le pedían que retirara, pero el prota muestra que era el nuevo cónsul, y les pedía que preparara alcohol y chicas. Quería hacer una fiesta. En la dicha fiesta un secretario se preguntaba cómo era posible que en su primer día hacía eso. De pronto el prota aparece detrás de él. El secretario se llamaba Chihuahua Baskerville. No tener un segundo nombre. No tener un segundo nombre significa que eres fuera de la familia. A menudo esa gente sufre un trato discriminatorio, pero el prota la trata gentilmente. El secretario era nativo de Underdog City, necesitaba conocer los secretos de ese lugar. El prota no tenía intención de interferir con el estilo que manejaba, no había ningún problema de leyes humanas. El problema de Underdog City es que proliferan los negocios ilegales, pero destruir los negocios ilegales, debían eliminar a los líderes claves de la economía clandestina. Ese era su trabajo, crear nuevas leyes mientras respeta las ya existentes. El prota quería crear una nueva ley. El prota todavía era joven, y más que nada era un novato que apenas sería nombrado mañana. Necesitaba una justificación para ser convincente. Al día siguiente en la plaza central, el prota pedía que lo escucharan todos. Les dice que es el nuevo vicecónsul nombrado, y les dice que se ha creado una nueva ley. Mucha gente dudaba de que el prota pueda con el cargo, pero el prota clava una lanza en el piso con gran fuerza. Seguido de eso anuncia que creó una nueva ley, daría 100 millones de oro a quien pueda quitar esa estaca. Todos se quedaron sorprendidos, impactados por la noticia. Como nadie se animaba, aumenta la apuesta, 1.000 millones de oro a quien retire la estaca. Mucha gente estaba enojada con el prota por esta situación, pero el prota los vuelve a retar, 10.000 millones de oro a la persona que saque la estaca. Al final hay un voluntario. Aunque aún mucha gente estaba dudosa y temerosa ante esta propuesta, antes de que el prota subiera aún más la apuesta, una niña alza la mano y pregunta si podía intentarlo. Judy, la vendedora de flores, su mamá estaba enferma, tenía que intentar algo. El prota le dice que lo saque, entonces ella se agacha, e increíblemente logra sacarlo. La gente se queda asombrada, y la niña se pregunta si iba a ser ejecutada, pero el prota se agacha y le da una bolsa de 100 millones de oro, y dice: así es la ley, hay que cumplirla. El quebramiento de la ley es castigado, el cumplimiento de la ley es recompensado. Esta simple lógica hizo que los ciudadanos se sintieron conmovidos. Nuevamente, una sociedad donde los principios son rectos. El secretario estaba sorprendido por la demostración del prota, y luego le dice que lo seguirá el resto de la vida. No cree que el arduo trabajo por el que haya pasado desde que conoció al prota. Después le muestra el problema que tenían ahora, debido a los 10.000 millones del premio. Es un lugar donde las organizaciones ilegales pueden esconderse, en el futuro tomar decisiones energéticas contra estos lugares y recuperarse del dinero negro. En ese momento le llegaba un mensaje. Había una solicitud para una entrevista del Comité de Autogobierno Juvenil. Los nobles de esa zona pedían verlo. Los grupos juveniles de las calles son Montblanc, Pierre, Lobby, Chanel, Fregamou, MC Prader, un grupo formado por la segunda generación de las tierras originarias de Baskerville, y el prota dice: entonces, ¿debemos erradicar las plagas que devoran la ciudad en serio? Los dichos mencionados estaban en una fiesta muy privada con bastantes excesos, y decían que el comercio de esclavos estaban en aumentos, y se burlaban de los verdaderos Baskerville eran idiotas y solo conocían las espadas. Entonces de pronto empiezan a hablar del prota, y decían que iban a ejercer un poco de burla para sacarlo de sus casillas. Le organizaron una fiesta con chicas y alcohol.
después le harían pagar todo. En ese momento llegaban con las chicas, y uno se daba cuenta que había un hombre ahí, era el prota, y le rompe el brazo al que lo puso sobre él, y se presenta como Vickir Van Baskerville. Le pregunta cómo es que había llegado hasta allí, pero ellos dicen que empezaran a domar al nuevo recluta con bebidas y mujeres, pero el prota dice que basta ya, da un fuerte golpe con la palma de su mano, y rompe las copas con vino. Los demás estaban sorprendidos por el poder del prota. Vickir toma a uno del hombro y le dice que se encargara de esas bebidas de una forma amenazante. El prota golpea a este tipo en el estómago, y le dice que no tenían miedo porque tenían mucho dinero y poder, nunca antes vieron algo aterrador. Con el tipo tirado les pregunta, ¿saben lo que pasó? Si no sabían acabarán como él, y termina de aplastarlo. Uno de ellos le dice si piensa que saldría con la suya, pero el prota lo encara, y le dice, mírame, ustedes lo sabían, secuestro, rapto, tráfico ilegal de esclavos, habían hecho muchas cosas sin miedo, después de todo no se podía domar a una bestia sin castigos físicos. Bueno, entonces es hora de castigar a esta bestia audaz. El prota los había encerrado en una prisión, y afirma que cuando terminara el día todos serían ejecutados, pero se pregunta si la familia de ellos se quedaron calladas. Era 100% seguro que tomaron represalias en el futuro, pero no había de qué preocuparse. Estos sujetos pertenecen a la pandilla criminal de la ciudad desvalida. El delito de secuestro y tráfico ilegal de mujeres, además, los delitos de soborno, extorsión, chantaje, asalto e incluso asesinato por contrato. Ellos pedían que cuando se mostrara las pruebas cambiara el castigo. Estaba diciendo que no había culpa si no habían pruebas. De pronto llegaba el pedido personalizado del prota, armas de tortura. Entonces el prota les pregunta, ¿qué pasa con los rostros que me decían que nunca confesarían? Estaría bien, no debían decirle nada. Los rumores se esparcieron rápido acerca del arresto de la pandilla de los 7 idiotas. Los 7 sujetos ofrecieron sus sinceras disculpas al vicecónsul. Los dignatarios locales se inclinaron y entraron. Con esto los 7 idiotas serían liberados. Todos pensaban en que sería así, hasta que 7 cabezas fueron colgadas en medio de la plaza central, fueron exhibidas en sal, y un letrero colgaba sobre su cabeza. Antes de ser sentenciados a muerte, se les dijo en detalle qué tipo de castigo recibieron. No había diferencia si el prisionero juzgado fuera un aristócrata nativo famoso en la región, y le dice al secretario que será mejor que esté nervioso, porque la próxima operación será con él, una operación para ser vendido como esclavo.